ATILRA es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. ATILRA, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente acá a Economía 4D en un mundo convulsionado. Tenemos el mundo en una situación muy complicada que afecta a la Argentina. Ahora te voy a contar por qué el hashtag del día ahí arriba en la pantalla, ves que dice Cisne Negro. Te voy a explicar por qué es lo que pasó en los últimos días en el mundo. Bueno, habrán escuchado el tema de Estados Unidos, el general iraní abatido por los Estados Unidos, la reacción posterior, la respuesta de Donald Trump. Lo cierto es que el mundo está complicado y esto complica la situación del mundo en general, pero Argentina en particular a partir de lo que se está intentando corregir en materia económica luego de la herencia recibida del anterior gobierno. En un rato te contamos sobre todo esto. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas noches. ¿Cómo te va, Agustín? Buenas noches. ¿Cómo le va a todos ustedes? Lo dijo recién Agustín. Un mundo convulsionado que la madeja de complejidades que tiene Alberto Fernández se intensifica. Y se intensifica, me imagino, Agustín, por un conjunto de aspectos, entre ellos tema del precio de las naftas o el precio de los combustibles genera ruido. El tema del congelamiento de las tarifas también debe estar generando ruido y más allá de todas las complejidades políticas que tiene Alberto Fernández. Sí, tal cual. En realidad, a ver, el problema es que el mundo en esta situación incrementa lo que se llama en el mundo de las finanzas la aversión al riesgo, ¿sí? Es decir, los capitales financieros internacionales se refugian en lugares donde se sienten más seguros, en bonos del Tesoro norteamericano o en países desarrollados, huyen del mundo emergente, eso genera situaciones de suba de tasa de interés, de tensión, y vos pensás, Gustavo, que todo esto se da en el marco de una necesaria reestructuración de la deuda que está encarando por estos días el equipo económico de la Argentina de carácter urgente además, porque acá lo explicamos en algún otro programa, hicimos los números y te mostramos cómo con los dólares que se van a usar del Banco Central para hacer frente a los vencimientos de deuda, se llega hasta fines del mes de marzo. Después no tenés más margen si no caes en default para seguir respetando los pagos de vencimientos de deuda y por eso la urgencia en reestructurar la deuda. Ahora, un proceso de reestructuración en un clima internacional como el que estamos transitando, bueno, es muy complejo. Mira, te sumo un datito nomás para que se entienda la volatilidad de las variables y todo esto. Vos decías el precio de los combustibles, bueno, el petróleo, el precio internacional del petróleo. Ayer, cuando fue la reacción de Irán que bombardea estas dos bases de Estados Unidos en Irak, la respuesta del precio del petróleo subió 4,5% automáticamente a 65 dólares y pico el barril. Hoy sale Donald Trump a hablar, se esperaba que quizá hubiera un discurso de represalia militar, lo cual preocupaba mucho, ponía al mundo en vilo. Dijo que la represalia va a ser económica. Dijo que la represalia va a ser económica, puso algunos paños fríos. Bueno, la reacción inmediata volvió a bajar 4% el precio del petróleo, volvió a 60 dólares el barril. Pero bueno, digo, todos estos vaivenes, toda esta extremada volatilidad, toda esta sensación de incertidumbre mundial, bueno, no ayuda en este frente, en el frente de la necesaria reestructuración de la deuda. Ahora te voy a contar
otros temas que tenemos vinculados con el mercado interno, hacia adentro de lo que pasa en Argentina. A ver, son 2 millones de complejidades. A ver, en esta madeja, justo te quería intercambiar con vos. En esta madeja de complejidades, a ver, primer escenario tiene que dar señales a los mercados porque tiene que reestructurar fuertes compromisos de deuda, ¿correcto? Y por otro lado, tiene que resolver problemas de alimentos, de precios, de inflación, que es lo que más preocupa a la población. Sí, y de una economía que está en recesión. Recordemos acá, bueno, durante todos estos últimos años te contamos, te dimos muchos detalles, te mostramos muchos indicadores, variables, que te demostraron que la economía argentina llegó al traspaso de mando fin del año pasado en una situación de crisis casi terminal. Una economía en recesión, con una recesión muy profunda, con un proceso inflacionario lanzado que todavía no está el dato, va a estar la semana que viene, de inflación del mes de diciembre, pero que apunta que va a cerrar el año en torno a un 56%, fuerte deterioro del poder adquisitivo de los salarios y el círculo vicioso que eso genera con pérdida de empleo, aumento de los niveles de pobreza, etc. Esa es la situación que busca atender el nuevo gobierno con un camino que ya ha sido trazado y que está claro, que es el camino de estimular el consumo, retomar el rol del Estado en tanto redistribuidor del ingreso, ¿sí? Hubo noticias de impuestos sobre algunos sectores concentrados, retenciones a las exportaciones, aumento de la alícuota de bienes personales, sobre todo para quienes tienen bienes personales, bienes declarados en el exterior, el famoso impuesto país, ¿sí? Para una Argentina inclusiva y solidaria, que es este impuesto que aplica, por ejemplo, sobre los gastos en dólares en el exterior, el 30%. Bueno, todo esto, el Estado recaudando de ahí adicionalmente, lo que busca es transferir recursos hacia sectores de menores ingresos. El bono a los jubilados de diciembre y de enero, bono asignación universal por hijo de 2.000 pesos a los jubilados de 5.000, los bonos de suma fija a trabajadores del sector privado, trabajadores del Estado. Bueno, todo esto busca, con esa transferencia de recursos, estimular el consumo. Ahora vos me preguntás, bueno, si se estimula el consumo y de esa manera se busca dinamizar la economía, generar crecimiento, generar puestos de trabajo y que el círculo vicioso se transforme en un círculo virtuoso. Vos me decís, ¿está el éxito asegurado de esto? A ver, a mi entender, el camino es el correcto, pero el éxito no está asegurado. ¿Por qué? Porque vos dependés de coordinar las expectativas con el sector privado. A ver, Argentina, un país donde los empresarios, la historia lo demuestra, siempre llevan adelante comportamientos más bien especulativos, más bien de corto plazo. Si en lugar de responder a este aumento del consumo que estimula e impulsa la demanda con más producción, poniendo a trabajar las máquinas que hoy están ociosas. Sí, hoy no hace falta invertir en Argentina para aumentar la producción. Basta con poner a trabajar las máquinas que están frenadas, que están tapadas porque tenemos una capacidad instalada ociosa en torno casi al 50% en algunos sectores. Y se ponen a trabajar esas máquinas, se ponen a producir más, a satisfacer esa mayor demanda con más oferta, se contratan nuevos trabajadores. Bueno, en ese caso se transformaría el círculo vicioso en uno virtuoso, que es la apuesta que hace el gobierno. Ahora, si los empresarios llevan adelante este comportamiento histórico que recién te marcaba, especulativo de corto plazo, y todo esto termina transfiriéndose a precios que aumentan para tener más renta de esa demanda que crece, pero sin producir más, sin trabajar, sin contratar nuevos trabajadores, bueno, puede terminar mal la cuestión. Y sumale los factores adicionales, por eso digo esto del cisne negro. El cisne negro se conoce con esta palabra a cuando ocurre un evento inesperado, que todo el mundo estaba mirando para otro lado y de repente ocurrió algo, como fue el asesinato al general iraní por parte de Estados Unidos y en manos del propio Donald Trump dando las directivas para esto, que Qasem Soleimani. Claro, pateó el tablero, sí, no me animé a tirar el nombre porque nunca me sale, pateó el tablero y generó esta situación que vía precio de petróleo, vía suba de tasa de interés, etcétera, te puede generar más presión inflacionaria a este proceso que te cuento hacia adentro. Bueno, con lo cual, mencionaste frente externo. Coordinar expectativas es clave y ahí complejo. los acuerdos económicos sociales y la política, ¿no? Que va a jugar un rol principal. Mencionaste frente externo con frente interno. A ver, en frente interno me imagino, Agustín, que hay otra complejidad, una de la que está tratando de resolver a través de una reforma Axel Kicillof, pero hay muchas provincias en nuestro país que están en una situación delicada y casualmente lo que pasó con Chubut, que el año pasado recibió
por parte del Gobierno Nacional 11.680 millones de pesos, y Chubut también está en otra situación complicada, o sea que otra de las tareas pendientes es su relación con las provincias que tiene Alberto Fernández. Bueno, y otro punto, el Gobierno Nacional está mostrando claramente la intención, hubo reuniones estos días, de asistir a algunos gobiernos provinciales con problemas. Vos marcaste el caso de Chubut, hay otras provincias también en situaciones muy complicadas. Ahora, ¿hay margen para que el Gobierno Nacional pueda asistir a cada una de estas provincias que tienen los problemas que declaran? Bueno, es complicado porque el Gobierno Nacional no tiene mucho más margen de maniobra en este escenario que te estoy describiendo, que se toma como herencia de la situación económica que deja el gobierno anterior. Entonces, es muy complejo y sumale, vos hablabas de Axel Kicillof, la provincia de Buenos Aires, esta ley que ya pareciera que termina de pasar, pero hay un tema en la provincia de Buenos Aires que se le va a empezar a prestar atención y a ocupar los principales titulares los próximos días, que son los vencimientos de deuda que tiene la provincia de Buenos Aires para este mes, tiene el uno mes cortito, de enero. ¿no? De 280 millones de dólares. Tiene uno ahora los próximos días, sí. 250 millones de 50. dólares, pero a lo largo de sí. todo el mes el monto es más alto, es un monto muy importante. La provincia de Buenos Aires no genera dólares de forma directa porque pasan por el gobierno nacional, por el Banco Central, y no tiene la posibilidad de hacer frente a esos pagos. Empieza a haber algún acercamiento con los tenedores de títulos para tratar de ensayar alguna solución entre todos de carácter voluntario a esta situación, pero el fantasma de que la provincia de Buenos Aires pueda caer en default aparece a partir de los números. Después veremos cómo se van dando las cosas, porque de nuevo, te repito lo mismo, por más que el gobierno nacional tenga la intención en el marco del acuerdo y la proximidad política que tienen tanto el presidente como el gobernador, hay muchas limitantes. Los números no te cierran. No hay hoy reservas líquidas en el Banco Central como para poder hacer frente a esta situación. Por eso la importancia de estas negociaciones que ya se están empezando a llevar adelante, pero que nos van a tener pendientes seguramente los próximos días, ¿no? Bueno, para hablar de este tema hay muchos temas más, tenemos los invitados. Yo comienzo por las damas, como corresponde, y nos acompaña María Victoria Polisiquio, que es empresaria pyme textil. Gracias por estar en el programa. Y bueno, a su lado, el legislador porteño del GEN, Sergio Berevalla. Bueno, para ambos un buen 2020 y bueno, vamos a hablar de estos temas. Y sí, y tenemos acá del otro lado Mariano Pinedo y Juan Pablo de la Villa, de la Villa, así, referente de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Así es. ¿Sí? Correcto. Bueno, con todos nuestros invitados vamos a estar hablando sobre todos estos temas, economía, política y todo esta noche. Bueno, empezamos por las pymes. A ver, dale. yo dije las damas, pero empezamos por las pymes. A ver, vos lo Sí, porque escuchás si no te algo- van a acusar de machismo. Claro, a Por ver, las pymes. hoy escuchaste el primer diagnóstico que hizo Agustín de la macro, Sí. el contexto internacional, traslado al contexto nacional, y la pyme que ve todo esto y ve, o sea, cuando le presentan al FODA dice, veo más amenazas que oportunidades, o vos ves oportunidades. Mira, si me permitís, quería agradecerte primero por haberme invitado a este programa y en especial porque creo que es la primera vez que invitan a una mujer a hablar de las pymes. Mira, Entonces, no había tenido bueno. ese detalle, bien. Bueno, un punto bien, a favor, bien. anoten. Yo te digo que estuve muy atenta a ese tema y realmente es Bueno, la primera vez. muy Te bien. agradezco mucho. Bueno, vamos con Eh, eso. Amenazas, oportunidades, y más sí. que las mujeres son las que tienen mayor Sí, sensibilidad para percibir. cual. Acá nosotros, porque es fácil tirar las amenazas, porque las encontramos rápidamente. Y es muy difícil encontrar las oportunidades. Y quiero ver vos como Vos sabés empresaria que- cómo las percibís. Yo veo, además lo debemos tener todos presente, que se está trabajando mucho en el tema. Hay muchas medidas, vos nombraste muchas, las fuiste diciendo, hay muchas más que no nombraste. Y todo ese trabajo arduo, porque se ve que están trabajando sábado y domingo, hasta últimas horas están trabajando, eso se va a ir reflejando. Hoy, por ejemplo, una cosa que me alegró mucho y que me dio mucha fuerza y esperanzas, y además pensé, debe ser el programa que me está trayendo suerte, es que me llamaron 3 clientes hoy del interior. Después Somos como de, Mirta Legrand, viste, que Tal da cual. suerte. Un poco más después joven. de fácil 6, 7 meses de que el teléfono estaba... Sos empresaria textil. Vamos a aclarar a la textil, gente, sí. fabricante de uniformes para Fuerzas Armadas y Seguridad, es decir, uniformes para la policía.
Participo en licitaciones, pero además vendo a comercios, sobre todo del interior. Pregunta, para no solo tu sector específico, sino Sí. el textil en general. Sí. ¿Es importante que el gobierno trabaje rápido sobre control a las importaciones? A las importaciones, yo sé que está ya el ministro Culfas invitó a las pymes a reunirse en los próximos días y confeccionar un listado. Por lo que yo leí, lo que él pide es hacer una lista de aquellos artículos de materia prima que necesitamos de afuera. Los Porque hay insumos algo de importados, insumos. para explicarle a la gente, a $1 de 63. ¿Sí? Sí. 60, 63. Hay claro, algunos sí. insumos que sí necesita la industria. Entonces, invitó a las pymes, a representantes de pymes, a determinar ese listado para después poner trabas a todo lo demás. Todo lo que es textil fue muy afectado por las importaciones. Claro, porque el tema es, digo, para aclarar, si ingresan bienes de consumo, bienes finales, bienes terminados, hay países, orígenes, como por ejemplo China, que por cuestiones de escala es imposible competir, con lo cual entran y destruyen la industria nacional, que fue parte del problema de lo que ocurrió los últimos años. Digo, uno de los problemas que viene aquejando a ustedes el último tiempo es la tasa de interés, la alta tasa de interés. Este gobierno viene demostrando intención de bajarla, el Banco Central ya hizo algunas bajas, pero viene de tan arriba que no se siente todavía, porque veníamos de 63, estamos en 55, la de referencia, después la que te llega cuando pagas la tarjeta, mucho más alta. El problema es que para bajar la tasa hace falta bajar la inflación. ¿Vos ves que estos caminos que se ha elegido, precios cuidados y estas cosas, van a tener efecto y van a lograr bajar la inflación realmente? Yo digo que va a aumentar el consumo, la inflación va a ir bajando. Lo que pasa es que, viste cómo es la inflación, que viene con una aceleración y tarda un poco en frenarse, pero se va a ir notando una baja de inflación. Lo que también noto que el gobierno tiene, el Banco Central bajó como 8 puntos, ¿no? Y bajó el encaje además. Sí. No se ve todavía reflejado en los bancos. En los bancos no lo ves. Y a veces hay que entonces un poquito a los muchachos. Va a ver que ahí... Hay que tocar el timbre. Están acostumbrados a ganar mucha plata con la elite. O seguirán con la idea, viste, de la ganancia extraordinaria, que tenían la renta extraordinaria que venían teniendo, ¿no? Sí, 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 con la bicicleta financiera, las LELIC, etcétera. Entonces, una vez que se traslade eso, que se vea reflejado en el banco, ahí vamos a poder activar el trabajo de la pyme, ¿no? Y la inflación va a ir bajando, va a ir disminuyendo. Va a ir disminuyendo. Además, los pronósticos dicen que va a bajar en el 2020. Bueno, vamos con Sergio Brevalla, bueno, con una visión desde el GEN, cómo estás viendo todo el planteo que está haciendo el gobierno, bueno, con todos los aspectos a favor y en contra que tienen desde tu posición y tu partido, ¿no? Mira, primero todavía se le pueden contar en días. Claro. Todavía no completa el mes. El mes, sí. Encima mucho feriado en el medio, ¿no? Claro, encima con feriados le da menos días. Le da menos, sí. Así que lo que uno puede decir es, en líneas generales se encamina, digamos, a recuperar el mercado interno, a tratar de resolver la deuda, y es un encaminamiento, digamos, por llamarlo con un neologismo, correcto. Cuando ves las medidas, dentro de la idea que estamos en el mes, o menos del mes, me parece que ahí hay luces y sombras. Yo creo que la fórmula del dólar con impuesto es una fórmula mala, porque la recesión no es de Macri, la peor es de Macri. 4 años antes también tenías recesión y la fórmula no dio resultado. Creo que no es bueno que liquiden a 60 y compres a 80. Creo que el dólar tiene que estar alto, pero creo que tiene que ser progresivo, porque la devaluación de golpe siempre es un problema. Te digo cosas que decía en la época de Cristina y en la de Macri, ¿no? Pero bueno, lo hizo. Yo creo que con la vocación de recaudar, que esta es la situación de déficit que quiere resolver también con ese dólar y ese 30%, termina llevando una medida que es mala. Que sí, en cambio, creo que lo que vos necesitas importar, ahí le tenés que poner un dólar diferencial, que el Estado directamente financia, subsidia. Creo que lo de los bancos
es terrible en los dos modelos. En el modelo anterior, ¿no? Cristina la recuerdo diciendo nunca los bancos ganaron tanto conmigo, porque la verdad, faltaba Macri. Y en el de Macri, ¿por qué lo digo? No por una crítica, sino guarda porque no quiere decir que se haya encarado, no una reforma financiera que en 20 días es imposible, pero una línea de reforma que le permita a la pyme acceder al crédito, que me parece central. Es decir, resuelto el tema divisa, que es el que te resuelve más que ninguna otra cosa lo de la importación. Si vos no tenés divisa alta, el contrabando te mata. Entonces, resuelto eso, tenés que resolver el crédito. ¿Cuál es la herramienta del Estado más poderosa para resolver el crédito? Los bancos oficiales. Pero tenés que entrar al banco oficial con, no sé, con una sierra eléctrica, porque el problema es que los últimos 30, 40 años, y no 50, es decir, te diría de la época de Martínez de Oz y con Menem peor, los bancos los oficiales adquirieron la lógica de banco privado. Sí, calculan la tasa según la inflación, que es un disparate, no es cierto eso, son intermediarios, lo define la ley, son intermediarios, no es plata de ellos. El costo del dinero del banco es, en general, sobre todo el oficial, la mitad de lo que paga de tasa, de tasa de plazo fijo. Entonces, ¿cómo llegás a tener 55? Más allá de que lo que describieron ustedes que están bajando en el sector periodo, ¿cómo llegás a 55? ¿Cómo llegan a esas cifras o a la tasa que es mucho más en tarjeta de crédito? ¿Cómo llegan? Una gran mentira. La verdad es que el costo puede llegar a ser, si están pagando 30 de tasa, es 15. O sea que si te cobrasen de tasa 20, estarían ganando plata. Sí. Digo, si el gobierno se para en eso, se sienta con el Nación, sienta al provincia y dice, basta, se acabó lo que dice la línea, porque esto es un problema ya adquirido, cultural, vamos a comportarnos como bancos oficiales, las pymes van a tener una línea de crédito como en el mundo. El secreto, en esto creo que el gobierno acierta, el secreto para distribuir riqueza y mejorar en la Argentina están las pymes y en la microempresa, ¿no? Sí. Así que si las financian, les facilita la vida con un dólar alto, más allá del costo de haber devaluado de golpe, pero con eso debería funcionar. Pero me parece que tiene que ajustar estas cuestiones. Es importante lo que marcás, porque muchas veces en Argentina la banca pública actúa como la banca privada, ¿no? Digo, juega el mismo juego y termina. Mira, en la ciudad, que es el que me toca por ser legislador, yo he presentado leyes que parecen disparatadas, pero digo, la legislatura se tiene que compartir como si fuese el directorio del banco. Entonces he presentado leyes para limitar las tasas que enloquecen a los del Banco Central, a los del Banco Ciudad. Pero el presidente del Banco Ciudad se la pasaba explicando que había ganado 6.000 millones, 4.000 millones. A la ciudad no le interesa eso, le interesa que haya créditos, no presentarme un balance con ganancias. Para eso no tenemos un banco, para eso que se lo queden los privados. Sí, claro, tiene que cumplir otra función, otro rol. Para eso se lo salvó incluso hace 20 años, para que sea una herramienta. En Nación es lo mismo, tiene que ser una herramienta de promoción del desarrollo. Sí. Te voy a estar preguntando ahora, antes ya vamos a ir con el resto de los invitados, pero porque digo, muy breve, te la pido cortita, vamos a un corte y después seguimos con el resto de los invitados. Sobre esta ley que salió en la Ciudad de Buenos Aires de talleres domiciliarios. Sí, la posibilidad de que el microemprendedor pueda habilitar locales que hoy son imposibles y que te pueden volver loco, desde que fabrica shampoo, gastronomía, que lo pueda hacer, que no son trabajadores, porque siempre uno tiene esa duda, ¿no? ¿Serán trabajadores? No, son proveedores de muchos. Y necesitan esa habilitación. Falta el complemento, que para mí es la posibilidad de un monotributo pyme o un monotributo microempresa que le normalice la situación impositiva a las pymes y a las micro. ¿Y esto del domicilio, el taller domiciliario, en la Ciudad de Buenos Aires ya se aprobó? Ya se aprobó, la tienen que reglamentar, limita a un 50% del lugar que puede ser vivienda, dice, no más de esto vivienda, el resto pone una máquina, lo que sea, y lo vas a poder habilitar. En ese sentido positivo. Sí, se puede complementar con la idea del gobierno de dar créditos no bancarios para microemprendedores. Es la misma línea. Por eso. Bueno, vamos al siguiente. Dejamos la pregunta para ambos, pero comenzamos contigo. Dejamos la pregunta, vamos al corte y la respondés. Como referente de Unión de Trabajadores de la Tierra, esta semana, no nos gusta el chololismo, pero Susana Jiménez utilizó una frase, para nosotros absolutamente desgraciada, bueno, que vayan al interior, que vayan a trabajar, y el hermano dijo, bueno, en vez de limpiar los vidrios, que agarren las frutas que hay. Como representante de los trabajadores de la tierra, la respuesta queda para después, por favor. Dale. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive.
se multiplica, pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años, sembrando de sueños el camino. Bueno, Gustavo, seguimos acá. Vos le dejaste planteada la pregunta acá al compañero de la Unión de Trabajadores de la Tierra, pero te noto tenso, te noto nervioso. Tenso. A ver, antes de la pregunta... ¿Por qué me notas tenso? No sé, a ver si podemos ver... Tomate un tecito. A ver, la línea completa de Cabrales. Y cuando hablamos de la línea completa de Cabrales, a la mañana, al mediodía, a la tarde y a la noche podés disfrutar de la línea completa de Cabrales. ¿Y por qué lo dijo? Pues lo dijo Agustín, porque a la noche, por ejemplo, podés disfrutar del té de Ceilán de la línea de Cabrales. Tenés también yerbita, yerba mate de la línea de Café Cabrales. Que desayuna Gustavo Idoyaga, bueno, toda la mañana. No, yo principalmente el café. Mira, ahí tenés la combinación de café tostado y la planta de café. Realmente espectacular para comenzar una mañana de manera energética. Y ahora sí, Agustín. Yo lo vi igual, desayunando mate cocido, yerbita, Gustavo, a la mañana. Bueno, la pregunta está hecha. Entonces, Susana Jiménez, lo que dijo, agarren fruta, muchachos, la tierra. Bueno, ¿cuál es? Sí, nosotros creemos que está claro que representa, digo, lo que gran parte de la sociedad cree y que Susana no habla sola. Un sector de la sociedad. Sino que hay un sector de la sociedad que avala eso. Y lo que nosotros salimos a responder y que nos parece válido es esto de, no es que haya pobreza porque en el campo no se labure. Acá está el director provincial de Agricultura. Digo, nos parece que hay que trabajar en políticas públicas que mejoren la calidad de trabajo, principalmente de vida y las condiciones de educación y de salud en el campo. Y después hay un dato interesante que no se sabe y que está bien empezar a decirlo. Nosotros hace 6 años, con las distintas acciones de lucha, con los verdurazos, con los feriazos, venimos dando esa discusión y que tiene que ver con que el 60% de los alimentos que se consumen en Argentina los produce la agricultura familiar. Y es ese campo que arrienda la tierra, que vive en condiciones de vida que no son dignas. Y después tenemos por otro lado el campo concentrado que produce cereal y los exporta y que está pensando en otra cosa, pero después el 60% de lo que consumimos todos nosotros y el conjunto de la sociedad argentina lo produce la agricultura familiar. Y digo, frente a eso tenemos propuestas claras y concretas para desarrollar, para que se desarrollen políticas públicas que mejoren las condiciones del sector y que también tienen que ver con bajar el precio de los alimentos, bajar el costo de producción, bajar el costo de distribución de esos alimentos y llegar al vecino y a la vecina de toda Argentina con alimentos sanos, de calidad y a precio accesible. Vamos al lenguaje de la calle, ¿sí? Como acá mencionó Sergio Berbaya, el tema de aquellas casas que pueden ser talleres y demás. Vamos a la agricultura familiar. Contanos un caso. Estás trabajando, participaste del verdurazo. Ahí es una realidad que conozco porque vemos que los productores alquilan tierras, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en la parte lateral de La Plata, ¿sí? Y cada vez los alquileres son más caros. Contanos un poco cuál es la realidad de la gente que trabaja la tierra en ese lugar y lo vas a ampliar vos con más detenimiento, ¿no? Sí. Pero vos porque conocés a los trabajadores de la tierra, ¿no? Sí, toda la producción de verduras de la Argentina está distribuida en distintos cordones hortícolas. Digo, el que vos nombrás, que es Varela, Berazategui y La Plata, que es el cordón hortícola más grande del país, el de Mar del Plata, el de Bahía Blanca, el de la Ruta 6, el de Río Negro, el de Alto Valle. Digo, toda la producción de la verdura está concentrada en cordones hortícolas y que son principalmente familias bolivianas que han migrado a la Argentina hace 30, 20 o 40 años y con una particularidad muy parecida en todos y donde la diferencia tiene que ver con el tipo de producción. Digo,
Si vas a producir verdura de hoja, se alquilan 1 o 2 hectáreas, y si vas a producir cebolla, 15 o 20 hectáreas, pero con esto, con familias que tienen que arrendar la tierra, donde el sistema de regulación de los alquileres no existe. En Argentina tenemos una ley de alquileres que habla de mínimo 3 años, y en la Ciudad de La Plata las inmobiliarias alquilan como quieren y aumentan el costo del alquiler así, de prepo, cada 2 meses, cada 4 meses, cada 5 meses. En casillas de nylon, porque los contratos de alquiler no permiten la construcción de viviendas dignas. Entonces parece que nosotros de la agricultura familiar estamos subsidiando al Estado la producción de alimentos, y después tenemos una ausencia tremenda de parte del Estado en la distribución de esos alimentos. Entonces tenemos un mercado privado que llega a ese campo, en un campo que con poca capacidad de negociación, frente a un producto que se pasa, porque vos plantás acelga, y cuando la acelga está hay que cosecharla porque si no florece, frente a un sujeto que no tiene capacidad de negociación, con un mercado totalmente imperante, que se lleva la producción, la meten con mercados concentrados, y después pasa lo que nos pasa a todos, de ir a la verdulería y que el tomate esté 150 pesos el kilo y no tener a quien reclamar. Capciosa, pero no para vos capciosa, Sí. sino vos me hablaste, y esto, ojo, que no se interprete mal, porque son absolutamente trabajadores los bolivianos, los colombianos, los venezolanos, todos. Primer punto, primera aclaración. Pero sin embargo vos vas a la verdulería de la esquina de tu barrio y sabes que también el que tiene la verdulería y que te cobra el tomate más caro en Capital Federal que en provincia de Buenos Aires, que tiene su camioncito. ¿Y cómo es el recorrido? Ese comerciante, que puede ser boliviano o no, pero vamos a suponer que sí lo es, le compra a ese productor que también es boliviano y se produce esa multiplicación de los precios. No, eso es un mito que hay armado. ¿Sí? Eso lo quiero saber. Claro, es totalmente errado, digo. Sí. Y nosotros siempre fuimos muy discretos y muy prolijos cuando salimos a hacer un verdurazo, en que el problema no está en la verdulería de la esquina, en la verdulería de la vuelta. Sí. Digo, el verdulero o la verdulera tiene que ir a un mercado concentrador a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana, y ahí está el precio del cajón de tomate a 1000 pesos. Entonces, bueno, el mercado concentrador. ¿Y quién lo maneja el mercado concentrador? Bueno, ahí es donde hay que empezar a investigar, donde el Estado, nosotros le venimos proponiendo al Estado que genere un observatorio de precios de los alimentos en Argentina. Bien. Y cuando lanzamos, digo, ahora se relanza el Precios Cuidados. Sí. Es muy baja la cantidad de fruta y verdura que está en el Precios Cuidados. Es totalmente casi nula, prácticamente nula. Es un programa que ya conocemos. Nosotros le venimos proponiendo al Estado que el Estado tiene que intervenir en la regulación de esto. Y después, y lo repito para que quede claro, el problema no es la verdulería de nuestro barrio, porque el comerciante que se levanta a las 2 de la mañana, va al concentrador, el cajón de tomate vale 1000 pesos, vuelve, divide el cajón de tomate más las 2 horas de laburo, más el flete, porque muchas veces el camioncito que nosotros vemos también es del dueño del puesto, que sale a hacer el reparto. Y sale a las 3 de la mañana. Y bueno, cuando dividís toda la cuenta, el tomate te da 80, lo tenés que vender a 120 para pagar posiblemente el local que estás alquilando para tener una verdulería. Tengo una pregunta, antes de pasar a Federico, que me interesa mucho su visión de todo esto y sobre todo en el lugar en el que estás ahora. Pero la ley de góndolas, ¿cómo les afecta a ustedes? Nosotros, la verdad, no hemos sido llamados a discutir la ley de góndola y no estamos en tema. Sí nos parece frente a esto de Precios Cuidados, que es una política que apoyamos, que nos parece que está bien, que sí habría que... asignatura pendiente, falta el tema de frutas y verduras. Sí hay que discutir ahí una matriz de introducir dentro de ese programa frutas y verduras por un lado, pero después por el otro generar mecanismos para que no se beneficien las cadenas concentradas del supermercadismo. Porque ya conocemos el programa y esos años de Precios Cuidados, ningún sistema de comercialización de la agricultura familiar se vio beneficiado por ese programa. Entonces, es una asignatura pendiente incluir frutas y verduras, que también es una asignatura pendiente por una cuestión de salud del conjunto de la población. Sí, obviamente. Porque tenemos que ir hacia el consumo de fruta y verdura sana. Y más allá de eso, digo, ¿quién va a vender esas frutas y verduras? Porque son miles y millones de pesos que se ven beneficiados las cadenas concentradas de la comercialización de los alimentos. Pablo, acá lo mencionó Agustín, la intención del gobierno es marcar precios, ir regulando y demás. Si yo miro el comportamiento nutricional, la primera crítica, hay muchos farináceos. Tenés razón, esperemos el segundo capítulo. Y lo dejamos a Federico. Contame. Mariano, no te quiero seguir a Mariano, sí. Muy bien, vamos, Mariano. Digo, y aparte mirá el de digo porque hay una no solo una diferencia de nombre, digamos. Sí. Hay una diferencia ideológica profunda, aclarémoslo, porque Federico Pinedo es el hermano. Tu hermano. Sí. Es hermano. Y quiero aclarar algo. Te entrevisté en la radio y una de las preguntas que le hice que lo metí, ¿cómo es un almuerzo del día domingo? Y lo respondió bastante bien. Claro. No hablan de política el día domingo porque piensan diametralmente
diametralmente opuestas. No, me parece que lo que dice el compañero de UTT es bastante gráfico, bastante claro. Hay un tránsito que tiene que hacer la Argentina, la provincia de Buenos Aires y la Argentina en materia de alimentos particularmente, pero en general en la economía, que también involucra a toda la red de pymes, que es empezar a hablar de economía, no tanto de la economía del dinero, sino de la economía de las personas. No tanto la economía de la macro, sino la economía de los territorios. Y la verdad que lo que ocurre, sobre todo cuando hablamos de alimento, en un país que está caracterizado por ser productor de alimentos, es que más allá de las macromedidas necesarias para tomar, que pueden ser discutibles y que por lo general son las que se debaten en los estudios, en los grandes estudios televisivos, hay mucha tarea que realizar en materia económica desde el punto de vista de la organización de la producción. No se trata solamente de cómo mover el dólar o cómo mover la tasa de interés, sino que se trata también de cómo organizar el sistema productivo territorial. Por ejemplo, en el caso de alimentos. La producción de alimentos en la Argentina, como pasa en la mayoría del mundo, está archiconcentrada. Hoy, de hecho, cuando vemos la lista de los precios cuidados, prácticamente todos los alimentos que surgen de esa lista están producidos por empresas monopólicas o oligopólicas, fijadoras de precios y en la mayoría de los casos multinacionales. ¿Eso significa que está mal precio cuidado? No, significa que esa es la matriz productiva de alimentos en la Argentina y ese es el alimento que llega al supermercado a la gran masividad de personas. A eso hay que agregarle que ese alimento tiene un contenido de salubridad mínimamente dudoso respecto de lo sano de los alimentos que se producen, por ejemplo, en el complejo de la agricultura familiar. Hay un error conceptual en este campo, que es considerar a la agricultura familiar como algo marginal de la economía. Habitualmente se utiliza la palabra economías regionales o agricultura familiar como algo relacionado con ciertos sectores de la administración de la pobreza. Y la verdad que la agricultura familiar genera una enorme riqueza, no solo en calidad de alimentos, sino también en divisas. Lo que pasa es que está organizado de una manera mucho más dispersa territorialmente, a partir de un sujeto distinto, con menos poder de negociación. Con menos poder de negociación y seguramente con menos capacidad de lobby en la definición de políticas. Por eso que se llega a la situación de que a la beneficiosa situación de que esos productores empiezan a organizarse y hay muchas y muy importantes organizaciones, una de ellas es UTT, que es la que más ha crecido en este último tiempo, que se organizan precisamente para instalar la necesidad de que los productos alimenticios que se producen en la tierra de los argentinos lleguen al consumidor de manera mucho más fluida. Uno de los grandes temas de la organización de la producción es cómo llega el consumidor a ese producto. Por ejemplo, el producto que tiene que ver con hortalizas, pero también con frutas, que son los alimentos sanos que podemos consumir, ¿no? La verdad es que está absolutamente concentrado también. Todo productor de hortalizas, de frutas y verduras tiene que mandar sus productos a un mercado central que queda en el corazón del conurbano, en La Matanza, y de todos los lugares de la Argentina o de la provincia de Buenos Aires que un consumidor quiera acceder o que un comerciante quiera acceder a esos productos, tiene que ir hasta el mercado central, volver hasta su lugar de origen, muchos de los cuales son los lugares en donde se produce ese alimento. Es decir, vos tenés una fruta, una verdura que la producís en la esquina de tu casa, o leche o carne que la producís en la esquina de tu casa a través de un productor de la agricultura familiar, organizado o no. Esa fruta, esa verdura, ese litro de leche transita miles de kilómetros y vuelve hasta el negocio que te lo vende. Obviamente que todo eso es una cadena que te incrementa el precio y por eso digo, la economía o la definición de una política pública en torno a la producción de alimentos y a garantizar que ese alimento llegue en buenas condiciones de sanidad, de salubridad y de precio al consumidor, no es solamente la definición de 3 o 4
medidas macro, sino que tiene que ver con un profundo trabajo de microeconomía y de organización territorial de esos procesos productivos, acercando, cortando las cadenas, acercando más mercados de acceso de cercanía. Él mencionaba el caso de las ordenanzas para habilitación de talleres. Nosotros en San Antonio de Areco, entre otros, creo que hay 60 distritos que trabajan el tema de las PUPAs, pequeñas unidades productivas de alimentos, en donde por ahí son familias que no solo producen ese alimento de la tierra, sino que le agregan un valor, por ahí hacen un dulce, por ahí hacen un plato de comida, por ahí hacen... Eso no puede tener las mismas características de habilitación y de acceso que una multinacional, suponete un Arcor. Claro, sí. Nosotros tenemos que darle condiciones de habilitación, de acceso y también de góndola. Vos mencionaste una pregunta, que es la ley de góndolas. La ley de góndolas no es solamente para los supermercados, que obviamente tienen que abrir sus góndolas para que los productos de otro tipo de producciones lleguen, sino que en los negocios de cercanía de todas las ciudades y pueblos del interior de la Argentina y de la provincia de Buenos Aires, también puedan tener esa vinculación en donde su vecino que produce pueda vender los precios ahí. Y también, por eso, y con esto termino, cuando vos hacías la introducción de si el Estado Nacional tiene que fortalecer a los gobiernos provinciales, y yo diría particularmente a los gobiernos locales municipales, es absolutamente indispensable esta discusión, porque es ahí en donde se organiza la producción territorialmente. Mariano, y te llevo un tema agropecuario, pero más macro, que es lo de las retenciones, ¿no? Sí. Este gobierno llegó, anunció lo que anunció, que fue restablecer en realidad las retenciones que tenían cuando el gobierno de Macri impuso el monto fijo, Sí. pero con un porcentaje. Pero en la ley de solidaridad se establecen topes para las retenciones un poco más altos de lo que hoy se cobra, 2 o 3 puntos más según el caso. ¿Vos creés que el sector del campo grande, poderoso, el que resiste, el que ideológicamente está en contra de este gobierno, ofrecería mucha resistencia en este contexto si se usa eso y se suben hoy las retenciones? Me estoy metiendo tal vez en algo que tiene que ver con la política nacional, pero yo te voy a transmitir lo que yo observo de lo que uno puede caminar y la experiencia que uno tiene por ser del interior y trabajar con este sector hace muchos años. El sector mal llamado del campo, la verdad que es muy diverso. Acabamos de mencionar el tema de las producciones regionales, de frutas y hortalizas, pero también dentro de las producciones tradicionales de granos y oleaginosas hay realidades muy diversas. Con lo cual, lo primero que instala el gobierno como absolutamente fundamental es no tratar de manera igual a los desiguales. Es decir, el gobierno instaló, primero lo que hizo fue decir, bueno, lo que hizo Macri unos meses atrás, que lo hizo tramposamente con una adicional en pesos, digamos, que sabía que en el marco de cualquier devaluación se licuaba. Pero esto es como para restablecer la situación inicial. El gobierno lo que instala es la necesidad de la segmentación de la política tributaria, porque no solamente el tema de las retenciones, sino, por ejemplo, hoy se está debatiendo, o en estos días se está debatiendo, la política del inmobiliario rural en la provincia de Buenos Aires. Sí. La provincia de Buenos Aires, lo único que plantea, que los grandes medios lo instalan como un impuestazo, es que el ingreso de la provincia de Buenos Aires sea igual al año pasado, con inflación, digamos, ¿no? Calculando la inflación. O sea, estamos hablando de que quede en la misma situación impositiva la provincia. Lo único que plantea en esto que en promedio suba lo que subió la inflación es la segmentación del tratamiento. Es decir, no tratar a los compañeros que hacen hortalizas, que hacen fruta, por ejemplo en San Pedro, que estuvimos en San Pedro, menos de 20 hectáreas de fruta, exhibición de impuestos. Esto no se discute cuando se habla de la discusión. A producción agropecuaria de todo tipo, menos de 50 hectáreas, exhibición de impuestos. Producción tambera, que fue un tema de crisis absolutamente trascendental en estos últimos 4 años, viene de antes, pero me refiero a el impacto del poder adquisitivo en la población que dejó de consumir leche, que es supuestamente lo que último se deja de consumir. Bueno, menos de 100 hectáreas de producción láctea, exhibición de impuestos. Y a partir de ese momento hubo un escalonamiento, 15% debajo de la inflación, 35% debajo de la inflación. Solamente está por encima de la inflación los sectores que tienen más capacidad contributiva. Esto es de toda justicia. Bueno,
lo que contesto, digamos, para resumir, es la política tributaria que plantea el gobierno es simplemente, y yo creo que esto lo va a aceptar el sector a medida que vayamos avanzando, también en la generación de políticas públicas que los incluya dentro de una definición de estabilidad en su proyección del negocio, por llamarlo de alguna manera, no se puede tratar de igual manera a los que son desiguales. Y esto requiere un análisis de 2 minutos, cualquier persona lo puede entender, porque si lo hacemos así, lo que vamos a lograr es que cada vez se concentre más en menos manos la producción de alimentos, que es sagrado para la situación que está viviendo la Argentina. Sí, vital, el problema de hambre que tiene la Argentina. Hablábamos de alimentos, te llevo a la pyme, cortito, así vamos cerrando entre todos, pero digo, hablaba de cómo se atienden las diferencias. ¿Notan un cambio del Ministerio de Cabrera o Dante Sica al Ministerio de Culfas para las pymes? El cambio es grande. Nosotros yo formo parte de 3 grupos de pymes. Uno es IPA, que es Industriales Pymes Argentinos, otro es Pymes Sur y otro es el Consejo Productivo Nacional. Esas 3 más 8 organizaciones más formamos la mesa de Unidad Pyme. Esta mesa de Unidad Pyme se reunió el día 27 de diciembre y ahora el viernes, el 10, nos vamos a volver a reunir con el ministro Culfas y el secretario de PYME de la producción. Yale. No, el secretario PYME de la producción. Y en una mesa donde nosotros le llevamos nuestros requerimientos, nuestras necesidades, los puntos débiles que vamos viendo y que necesitamos reforzar, y ellos nos dan respuesta. De la última vez que nos reunimos, que fue el 27 de diciembre, muchas de las medidas que se tomaron fue de lo que se habló en esa mesa. Sí. Yo le voy a preguntar a Sergio... Sí, discúlpame. No, una cosita más. En el anterior, en el último año, no es que estuvimos de brazos cruzados, también íbamos al Ministerio de la Producción. Nos tomaban notas de lo que decíamos y ahí quedaba, y no pasaba nada. Sergio, a ver, no un hombre no del peronismo, un hombre no del macrismo. Las medidas económicas y la grieta, porque venimos notando con Agustín que, bueno, a ver, todos los que apoyan a Macri dicen que está todo mal, todos los que apoyan a Alberto Fernández que está todo bien. Entonces, estaría bueno vos, de tu lado, a ver cómo podés vislumbrar, como vos dijiste muy bien, no cumplió un mes y demás, pero hay una intencionalidad a salir adelante. Sí, se nota eso. En este tiempo hay un intento de recuperar mercado interno, de equilibrar, me parece que es así. Insisto que es situación de emergencia, además. Sí. Para adelante, me parece que hay cosas para corregir que son importantes. Sí. Porque, insisto en esto de el modelo del cepo, del dólar desfasado con impuesto, para mí fracasó con Cristina. Así que eso ya lo marcaste al principio, bien. De ese hay que Uno de salir. los puntos que no compartís y hay que salir. Creo que, a ver, y hay medidas que tomar que todavía pueden seguir reparando lo que pasó con Macri. ¿Por qué no se repone el impuesto a las comercializadores de cereales que se lo sacó Macri en lo que es transacción bancaria? Sí. Que son como 500 millones de dólares. Bueno, eso hay que recuperarlo. Al mismo tiempo, me parece bien el impuesto, que se suba el impuesto a los bienes en el exterior. Creo que hay que reformular el impuesto que se aprobó en tiempos del macrismo, que no resultó y que se sacó, creo que está mal sacarlo, hay que reformularlo, que es a las rentas financieras. Pero a ver, el camino ese de la producción es pyme. Si el gobierno, esto que es emergencia, lo convierte en algo serio en relación a lo que es producción, la Argentina pasa de economía primaria a economía de producción y de desarrollo. Pero es un plan que quizás, si el gobierno cumple con lo más importante que anunció para mí, aún más que las medidas, que es la creación del Consejo Económico y Social Nacional. Que es donde podés articular estas políticas que no tienen que ver con la emergencia, sino con reformular todo el sistema impositivo, por ejemplo. Muy bien. Y la importancia, como marcamos al principio, de que acompañe el sector privado, digo, ¿no? Porque muchas veces las políticas, digamos, no son solo de un lado. El gobierno
traza un camino, lleva adelante, ejecuta políticas económicas, pero después se requiere, por eso lo que vos marcás del acuerdo, se requiere el acompañamiento de todos los sectores y que actúen en consecuencia. ¿Sí, no? Coincido. Pero yo creo que en realidad ha sido más grave la política en estos 40 años que el empresario mismo. Parece raro lo que digo, pero por lo menos me refiero al PYME, no a los grandes. Está bien, está claro. Porque el PYME fue muy golpeado en tiempos de la dictadura con Martínez Leós y en los 90 ni hablar, digamos. Sí, Así que la política es la que no resolvió un camino único de producción durante 40 años. Me parece que acá está el lío. Si lo resolvemos de este lado en un consejo, yo creo que el empresario que vale la pena, el que invierte, el que se juega, que se queda aún cuando se está fundiendo, va a jugar. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero... Gracias a todos por haber estado acá esta noche. Interesantísimos todos los temas que tocamos. Y nosotros, como siempre, la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, jueves, acá como siempre, en Economía 4D. Chau. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. En la costa, disfrutar más cuesta menos. En Mundo Marino y Termas Marinas pagás 150 pesos menos sobre el valor de la entrada, más una cuponera de descuento de hasta el 50%. 2x1 en cines, 4x2 en transporte, 2x1 y 3x2 en hotelería. 50% en el Laberinto Las Torinas. También nuevas promociones en gastronomía y alfajores. Bases y condiciones en lacosta.gov.ar/turismo. Municipalidad de la Costa. Gestión Juan Pablo de Jesús.